Quiero compartir esta noche algo que tiene que ver con una serie que estuve preparando. No la he terminado toda, pero quiero comenzar a hablar algo. En otras ocasiones he compartido un poco acerca de esto, pero quiero hablar acerca de nuestro mejor amigo. Amén. Nuestro mejor amigo, el Espíritu Santo. Amén. Y diga conmigo: Él es mi mejor amigo. Una de las cosas que el Espíritu Santo viene a revelarnos a nuestra vida cuando le hemos aceptado a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador es que somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Cuando entendemos que somos hijos de Dios, sabemos que todo lo que papá tiene le pertenece a sus hijos. Si no entendemos que Dios es nuestro Padre, no podremos entender que todo lo que tiene el Padre es de usted, es mío. Todo lo que tiene el Padre es de usted y es mío. Hace tiempo yo les compartí una historia, creo que en algún momento se las conté, acerca de una subasta de arte que se hizo. Quizás alguien no la escuchó, pero había un hombre muy rico, que él y su esposa solamente habían tenido un solo hijo. Y ese hijo tenía un amigo. Ese amigo junto con él se fueron un día a la guerra. Y fueron a la guerra y desafortunadamente el hijo de este señor perdió la vida al frente de la batalla. Pero como su compañero de combate le gustaba pintar, a lo que pudo, ahí hizo un dibujo de su amigo para honrarle. Llegó ese marine a la casa del padre y, como se acostumbra en el ejército, le entregan una bandera, pero él llegó también como amigo y le entregó un retrato de lo que él recordaba de su amigo en combate. Entonces este señor tuvo esa posesión de esa pintura de su hijo. Cuenta la historia que cuando el señor ya estaba grande de edad, él era una persona adinerada, tenía algunos cuadros de Rembrandt, tenía algunos Picassos, tenía algunos diferentes cuadros que valían mucho dinero. Él dejó escrito un testamento. Entonces cuando él muere, comienza una subasta para los mejores cuadros que se iban a subastar ahí. Y comenzaron, ¿verdad? Llegaron ahí varios adinerados queriendo comprar los cuadros que este hombre había dejado. Entonces comenzaron y comienza el subastador, ¿verdad? Con la foto, aquel cuadro pintado por un amigo acerca del hijo de este señor. Y comenzó a pedir $20. ¿Quién da 20? ¿Quién da 20? ¿Quién da 50? Y comienza la subasta. Y nadie daba mucho dinero por ese cuadro porque querían los cuadros más reconocidos. Y entonces, como no se podía vender todavía ese cuadro, el subastador dice: si no sale este cuadro no podemos proseguir con la venta. Así que bueno, un vecino que era de ese señor dijo: bueno, yo realmente no conocí mucho al muchacho. Él realmente desde muy joven salió de casa, pero su padre fue mi amigo. Así que bueno, yo doy $20 por el cuadro. Y terminó comprando el cuadro de ese hijo. Y entonces el subastador dice: bueno, se acabó la subasta. Y comenzaron a protestar entre el público. Pero ¿cómo era eso? Si había diferentes cuadros con diferentes de diferentes pintores muy reconocidos. Y es que él, al final, el subastador dijo: es que en el testamento de este señor está escrito que el que se lleve el cuadro del hijo se lleva todo. Entonces realmente por $20 se llevó los mejores cuadros ese vecino. Y hablando de la palabra, realmente el que tiene al Hijo lo tiene todo. El que tiene a Cristo como su único Salvador tiene acceso a todo lo que tiene el Padre. Dice la Escritura que Dios nos hizo coherederos con Cristo. Imagínense, ser coherederos con Cristo significa que participamos de la misma herencia que Cristo tiene. Viene a ser también la misma herencia para nosotros. Dígame si no es un privilegio. Mateo capítulo 5, Mateo 6, verso 5 al 9.
Dice la escritura: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora ¿a quién? ¿Ora a quién? A tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará el público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros las pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos a parar ahí. Vemos en este ejemplo de oración que Jesús nos comienza a enseñar. Sus discípulos se acercan un día y le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. ¿Cómo debemos orar? Se dieron cuenta que una de las cosas, ayer hablábamos en una capacitación, que los servicios de oración son los menos atendidos. Los tiempos de oración son los menos atendidos, cuando realmente la oración debe ser parte de lo más importante en nuestra vida como cristianos. Y hemos dejado la oración a un lado. Los discípulos no le dijeron: Maestro, enséñanos cómo echar demonios. Maestros, enséñanos cómo traer una palabra de prosperidad. Maestro, enséñanos cómo traer una palabra, no sé, de cualquier cosa. Los discípulos dijeron: Maestro, enséñanos a orar. Leí un testimonio en uno de los libros acerca de un pastor que la congregación le dijo: Pastor, enséñenos a orar. Lo invitaron a orar. Estoy hablando del pastor John Guichot, que dice que en una ocasión lo invitaron para dar un congreso de avivamiento, un congreso de oración. Y dice la historia, cuenta en uno de sus libros el pastor John Guichot, que había una multitud en ese auditorio, porque habían venido a un congreso de avivamiento, y el tema que a él le había tocado era la importancia de la oración. Y cuenta que se paró ante el público y le dijo: bueno, el tema que yo traigo es acerca de la oración, así que bueno, quiero enseñarles cómo debemos orar. Y dice que cuenta él que lo que hizo fue, le dijo a la gente: póstrense y vamos a orar. Les voy a enseñar la práctica. Y durante 2 horas permaneció de rodillas orando, y no expresó ninguna palabra en el micrófono, en el púlpito. Solamente se dedicó a orar, a orar, a orar, a orar y a orar. Y al final toma el micrófono y dice: bueno, esta es una práctica de un congreso de oración. Y yo cuando leía esto dije: wow, ¿verdad? Porque nosotros escuchamos y leemos libros: 7 pasos para esto, 3 pasos para lo otro. Pero realmente la oración es tan práctica como simplemente tirarse de rodillas, simplemente tirarse ahí. Queremos aprender a orar. Dice la escritura que nosotros entremos en lo secreto y oremos al Padre que está en lo secreto. Escuchamos de congresos de esto, congreso de lo otro, 7 pasos para lograr, para mover la mano de Dios. Yo una vez leí un libro: pasos para mover la mano de Dios. Casi es como si agarráramos la mano de Dios y literalmente se la quisiéramos mover a nuestro favor. Pero realmente es la oración. Hay un cantito antiguo que dice, ¿verdad?, que la oración es lo que mueve la mano de Dios. La oración, la fe, es lo que hace mover la mano de Dios. Pero el Espíritu Santo nos viene a revelar al Padre en nuestra vida. Nos viene a traer ese sentir, ese sentido de paternidad. Cuando hablamos, dice que el Espíritu Santo gime en nosotros: Abba Padre, Abba Padre. Él gime porque él identifica a Abba, identifica a papá como padre. Entonces por eso el Espíritu Santo. Ahora, no podemos nosotros entender doctrina bíblica si no entendemos primero lo básico, que Él es nuestro Padre. Podemos estar llenos de conocimiento,
Pero lo que nos hace ser hijos del Padre es la comunión con Él. Si no, solamente somos creación de Dios. Y necesitamos nosotros entender, iglesia, que usted tiene el libre acceso a orar, a clamar, Abba, Padre. Cuando Cristo murió en la cruz, la Biblia relata que el velo del templo se rasgó. Y relata la escritura que se rasgó no de abajo hacia arriba, se rasgó de arriba hacia abajo. En otras palabras, es como si Dios mismo dijera: yo abro camino para que te acerques a mi presencia. Por eso podemos acercarnos a Él. Ahora, el Espíritu Santo lo primero que hace, nos enseña que podemos clamar Abba, Padre. ¿Quién que tiene hijos pequeños sabe que si se cayó o algo le pasó y está papá ahí, corre a los brazos de papá? Sabe que en los brazos de papá puede estar tranquilo, puede estar seguro. Un niño, un bebé que se duerme en los brazos de papá, no se preocupa por dónde está, sabe que está confiado. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Jesús siempre llamó a su Padre como Padre. La única vez que se refiere al Padre como Dios fue cuando estaba en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Él siempre se refería a Dios como su Padre, el Padre. Hemos aprendido a ver a Dios solo como Dios, pero muchas veces no lo vemos como Padre. Y tenemos que aprender a relacionarnos con Dios, iglesia, como el Padre que es para nosotros. Lo que pasa es que el enemigo, por eso hoy en día, bueno, no es desde ahora, desde siempre, el enemigo ha querido destruir la imagen paterna en los hogares. Más en nuestras culturas latinoamericanas, donde la familia normalmente se crece más con la figura de mamá que con la figura de papá. ¿Cuántos hijos, hijas han crecido sin la imagen del padre? Y la mamá ha tenido que hacer el doble papel de padre y de madre. Eso lo vemos hasta en la cultura general. Al menos en México hay una cultura muy arraigada donde se mira, voy a decir, a la Virgen como la madre de México, y muy poco se habla de Dios como el Señor de México. Hay un matriarcado en la cultura mexicana donde se dice, ¿verdad? Que es que María es la que prácticamente, fíjense lo que se habla de la madre de Dios. Y que yo sepa, la escritura a mí me enseña que Dios existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Él no fue creado y mucho menos procreado. Suena feo, pero Dios no tiene mamá. Él es Dios, Él es soberano, Él es absoluto. Por eso es ilógico decir la madre de Dios. Quizá podemos hablar de María como la madre de Jesús en la tierra, pero aún así la Biblia describe que María fue un vaso escogido por Dios. Un vaso escogido por Dios para nacer en este mundo. Pero el mismo Jesús dijo que no hay ningún otro intercesor entre Dios y el Padre sino Jesucristo. Y es ilógico ir en contra de la escritura cuando se dice que hay que clamarle a alguien terrenal, en este caso a María, para poder decir que ella va a darle órdenes a Jesús. No es bíblico, no es bíblico. Pero ¿quién es el que nos enseña? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que trae a nuestra vida la revelación. Jesús dijo que Él nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Por eso nos va a escuchar hablar mucho del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona, no es la tercera persona de la Trinidad porque tenga menos rango, sino porque se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la Trinidad no hay celos, iglesia. No hay celos. Jesús vino a morir por nosotros, pero el Espíritu Santo viene a revelarnos. Dice que Él conoce hasta lo más profundo del corazón del Padre. Por eso es importante. Pensamos muchas veces, iglesia,
que cuando le hemos fallado, Él nos ha dejado de amar como Padre. En la Biblia hay ejemplos, como hemos leído en muchas ocasiones, del hijo pródigo. Se equivocó, pero nunca dejó de ser hijo. Y muchas veces nosotros, cuando le fallamos a Dios, pensamos que Él ha dejado de amarnos. Por eso mucha gente, cuando se ha alejado de Dios y se ha alejado de la iglesia y le invitas a la iglesia, dice: no, es que yo no merezco perdón de Dios, es que Dios no me puede perdonar, he sido tan malo que ni Dios me perdona. Y sabes que lo único que Dios no puede perdonar, bueno, hay dos cosas que Dios no puede perdonar. Número uno, lo que no le pedimos perdón. Si le pedimos perdón, Él nos perdona. Y número dos, dice la palabra que otra cosa que Dios no perdona es blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero es blasfemar contra Él, pero si no hay arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, aún eso Dios lo puede perdonar. ¿Cuántos de nosotros, antes de conocer al Señor, blasfemábamos contra la iglesia? Blasfemábamos contra Cristo. ¿Cuánta gente que fue atea blasfemaba contra Dios, blasfemaba contra Cristo, blasfemaba contra el Espíritu Santo? Pero un día tuvo un encuentro con el Señor, pidió perdón y Cristo le ha perdonado. Entonces realmente lo único que Dios no puede perdonar es lo que no le confesamos y lo que no le pedimos perdón. Por eso el enemigo ha venido a distorsionar la imagen de paternidad en los hogares. ¿Cuántos? Yo creo que la gran mayoría de nosotros en algún momento crecimos sin el padre, o aún teniendo a papá en casa, crecimos con el padre ausente. Estaba allí, estaba en casa, pero nunca tuvo el papel, nunca desempeñó el papel de padre. Traía provisión, traía quizá el alimento a la casa, pero no fungía en su papel de padre. Por eso necesitamos entender desde la perspectiva bíblica que Dios es nuestro Padre. Y digo desde la perspectiva bíblica porque nuestros ejemplos, nuestra naturaleza nos ha llevado a tener una mala comunión. La gran mayoría de los latinos tuvimos o hemos tenido una mala comunión con el Padre, con nuestro Padre natural. Podemos hablar con mamá mucho rato y se celebra, si no, mírelo usted, en nuestros países latinos, ¿a quién se celebra más? ¿A papá o a mamá? A la mamá. En México se celebra el 10 de mayo, el Día de la Madre. ¡Wow! Se hace en fiestas, se hace todo, los supermercados. ¿Y el Día del Padre? Nada. ¿Y sabes por qué? Porque el varón no ha desempeñado su papel de padre. Ahora, no es tan mal que se le celebre al padre. Es más, debería de ser algo también para festejar a papá. Pero desafortunadamente en muchos de nuestros hogares latinos, el varón no ha desempeñado el rol de padre y de sacerdote del hogar. Por eso necesitamos, iglesia, entender nuestro papel como varones. Normalmente cada año en mayo celebramos nosotros el Congreso de la Familia. En junio celebramos el Congreso de los Hombres, y aprovechamos también a celebrar el Día del Padre, así como en mayo celebramos el Día de la Mamá. Somos una iglesia de familia. En abril celebramos a los niños. En julio se hace el Congreso de jóvenes. Y tratamos de hacer todo integral, porque entendemos que la familia no solamente es el papá, no solamente es la mamá, también son los hijos. Y necesitamos volver, que el Espíritu Santo despierte en nuestra vida ese sentido de paternidad, que no somos huérfanos, que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Hay hijos de Dios aquí? ¿Sabes por qué el enemigo ataca mucho nuestra identidad de hijos de Dios? Porque él sabe que si nuestra identidad no está afincada en Dios, nos puede mover como Él quiere, nos puede hacer como Él quiere. Pero cuando un hijo, ¿verdad?, sabe que hay una relación sana con papá, ¿qué hace un hijo cuando de repente alguien le quiere, por ejemplo, pegar en la escuela o lo quiere maltratar? Dicen: espérate, nada más deja que venga papá. Deja que venga papá.
¿Por qué? Porque sabe que el Padre le defiende. Y nosotros necesitamos volver a la identidad de hijos de Dios. Lucas 5 verso 11, Lucas 11 verso 5 al 8. Lucas 11, 5 al 8. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Si un amigo, iglesia, puede hacer muchas cosas por ti y por mí, cuando quizá no necesariamente es amigo, sino por lo inoportuno del momento, cuánto más nuestro Padre Celestial hará por sus hijos lo que los hijos le pidan. Jesús dijo: si vosotros, siendo padres malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo. ¿A quién? ¿A quién? A los que lo pidan. Si no tienes el bautismo del Espíritu Santo, pídelo, búscalo, anhélalo. Tiene que haber un anhelo en nuestro corazón. Fuimos sellados por el Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, pero el bautismo del Espíritu Santo lo tenemos que anhelar. Yo no sé cuántos años llevas de cristiano o de cristiana, pero es tiempo de anhelar el Espíritu Santo. Si no lo tienes, es porque no lo has pedido, es porque no lo has buscado, es porque no lo has deseado, es porque no lo has anhelado. Es tiempo de anhelarlo, iglesia. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Por eso necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida, porque Él es el que nos trae la identidad de hijos de Dios. Él es el que trae la identidad de hijos de Dios. Según los estudios científicos, cuando un hijo es procreado en el vientre, hay muchas cosas, lo que le llaman los cromosomas, el ADN, etcétera, etcétera. Pero según los científicos, la mujer, los cromosomas de la mujer vienen en cierta forma a dar el cuidado, ¿verdad? La mujer por naturaleza es más de cuidar la emoción, el corazón de los hijos. Pero el varón es el que viene a traer identidad al hijo. Por eso muchos niños, muchos jóvenes o muchos adultos también han crecido sin una identidad, porque ha faltado el padre en el hogar. Y el padre es el que viene a hacer ese balance. La mujer por naturaleza es, ¿verdad?, cuida al hijo. El varón, cuando comienza a caminar, ¿qué le hace al niño? Ay, que se caiga, hombre, que se dé un golpe, no pasa nada. Y la mujer que dice: no, pero se va a lastimar. Y el varón viene a exponer más a los hijos, ¿no? Vamos, súbase aquí, aviéntese para allá. Y la mujer, por eso somos un complemento, hombres y mujeres. El varón, ¿qué hace normalmente con los hijos? Aunque sea una nena, la levanta, ¡wow!, y la avienta para arriba. Y la mujer: se te va a caer. Pero eso viene a ser un balance, porque el varón viene a dar la identidad, a formar el carácter en los hijos. Pero si el varón no tiene una identidad, ¿qué va a transmitir a los hijos? ¿Qué vamos a transmitir a los hijos si no tenemos nuestra identidad primero definida en Dios, pero también arreglada con nuestro Padre terrenal? Ayer hablábamos de que hay cosas de nuestro pasado que quizás no podamos arreglar, pero sí las podemos solucionar en nuestro interior. Si las podemos arreglar, qué mejor que podamos hacerla. Varón, que usted está aquí, si usted tiene la oportunidad, tiene a sus padres vivos, arregle sus asuntos con su padre. Arréglelos, llámele. Es que el viejo está chocho. Mira, hay un dicho mexicano que dice: como me ves, como te ves, dice, me vi. Y como me ves, te verás. Algún día llegaremos a viejo también. Algún día llegaremos a viejo. Y lo que hoy sembramos, el día de mañana lo vamos a cosechar.
Yo no quiero que mis hijos el día de mañana me voten para un asilo, a menos que me lo paguen y me manden con mi esposa allá de vacaciones los dos. No, pero a los padres nos toca trabajar también para nuestro futuro. Pero Proverbios dice que el buen hombre, el buen padre, deja herencia para los hijos de sus hijos. Es decir, debemos dejar herencia para los nietos. Pero ¿qué herencia vamos a dejar si a veces vivimos al día nosotros? ¿Qué herencia vamos a dejar si a veces nos cuesta estirar el dinero para llegar a fin de mes? ¿Sabes por qué? Ayer hablábamos de maldiciones generacionales. Hay maldiciones. Ayer hablaba con una persona y me decía, me contaba un poco de su historia y me decía, wow, yo no había identificado esto, ¿verdad? Pero hablaba de maldiciones generacionales financieras. Y sabes que hay maldiciones generacionales financieras que no nos dejan avanzar, que tenemos que romper con eso. ¿Cuántos de nosotros, de niños, de jóvenes, siempre se nos decía, no hay dinero, no hay dinero? Y en verdad no había dinero más que para el chupe. ¿Cuántos de nuestros padres no había dinero para nada, pero el fin de semana que llegaban y cobraban el dinero se desaparecían? La mujer no sabía del marido por 3 días, porque andaba con dinero. Pero cuando ya no había dinero, llegaba a la casa para que la mujer le diera de comer. Y eso es lo que vivimos. Por eso la necesidad del Espíritu Santo, que nos dé la identidad de hijos de Dios. Porque nuestra identidad de hijos terrenales a veces se ha distorsionado un poco por nuestra relación con nuestros padres. Eso es lo que ha querido hacer el enemigo en nuestra vida. Por eso necesitamos rescatar lo que la Biblia nos enseña, iglesia. Y lo primordial es el Espíritu Santo en nuestra vida, el cual nos hace clamar, Abba, Padre, Abba, Padre. Tú sabes que en un problema, en una dificultad, puedes ir a Abba, puedes ir a papá y le puedes decir, papá, me siento así, me siento de esta manera, y puedes descansar en el Padre. Lucas capítulo 11, verso 9 al 13. Dice, yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Si tú no tienes el bautismo del Espíritu Santo, esta noche tienes que comenzar a clamar. Esta noche tienes que comenzar a orar y a pedirlo. Ay, pastores, ¿qué es eso? Mira, un cristiano necesita tener el Espíritu Santo en su vida. No solamente como un sello, sino como la persona que le guía, que le trae la convicción en los momentos que a veces estamos a punto de fallarle a Dios, a nuestro Padre. Y el Espíritu Santo es el que nos trae el remordimiento. Dice, no lo hagas. Él dice, no me contristen. Una vez les prediqué sobre eso. No me contristen. Cuando el Espíritu Santo dice, no me contristen, no me contristen. Yo necesito guiar tu vida. Mateo 7, versos 7 al 12. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Creo que eso yo lo había leído. Es igual, parecido a Lucas, pero lo mismo. Dice, el Espíritu Santo. Bueno, hay una diferencia en el verso 11. Verso 11 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas. ¿A quién? Lucas dice que dará el Espíritu Santo a quien se lo pida, pero aquí Mateo dice que también Él dará buenas cosas a quien se lo pida. ¿Cuántos de nosotros como padres
Bueno, como hijos no tuvimos muchas cosas que deseábamos. ¿Cuántos de nosotros en Navidad, cuando todos los niños soñaban, wow, va a venir ese, porque era la cultura de antes, ¿no? Y todavía se mueve, pero de niños nos enseñaban del barbudo ese vestido de rojo, y decían, no, es que va a traer juguetes. ¿Y qué nos traían normalmente a nosotros? Bueno, no sé a usted, pero en casa lo que normalmente nos traían era ropa. No había juguetes. Ay, es que Él sabe lo que necesitamos. Nos traían zapatos. Los padres, nuestros padres, aprovechaban ese tiempo para comprarnos el zapato que necesitábamos, la ropa que necesitábamos, pero no nos traían juguetes. ¿Saben qué nos decían? Es que no le dio tiempo de pasar por aquí. Los renos se le fueron para otro lado. Y nos decían, bueno, ahora para enero, en México se acostumbra que el 6 de enero se conoce como el Día de los Reyes Magos, quienes supuestamente también traen regalos en un camello, en un elefante. ¿Y cuál era el otro? Camello, elefante y caballo, ¿no? Era la costumbre que nos enseñaban. ¿Y sabes qué? En enero también nos traían ropa. Yo no sé ustedes, pero en casa nos llegaba ropa. Y cuando no había ropa, había algunos juguetitos de madera. ¿Quién les tocó juguetes de madera? Jugar con carritos de lata, juguetes de madera, los zapatos esos de material de llanta de carro. Esos eran nuestros regalos. Y muchos de nosotros de niños no tuvimos, ¿verdad?, esos regalos que deseábamos. Y ahora que somos padres, tratamos de darle buenas cosas a nuestros hijos, ¿o no? Todos los padres tratamos de darle lo mejor que podemos a nuestros hijos. Ya si hay que darle zapatitos, buscamos de algunas marcas que duren más. Y también porque duran más. Pueden costar 5, 10, 20 dólares más, pero duran más. Y depende, porque ya luego los hijos traen todos pelados los zapatos también. Entonces, pero tratamos de dar buenas cosas. Y aquí dice Mateo, vuestro Padre Celestial también les quiere dar buenas cosas. Creemos en un Dios que prospera. Y les tratamos siempre de enseñar la prosperidad de acuerdo a la palabra. Dios quiere que usted prospere. Dios quiere que nosotros prosperemos. Dios quiere vernos prosperar. Pero si tú y yo no podemos prosperar y vemos años y años y años y nuestra circunstancia no mejora, quizás sea porque tengamos que volver al sentir de paternidad. Tenemos que volver a reconciliarnos con que somos hijos y no somos huérfanos. Iglesia, necesitamos entender esto, porque si no vamos a tener años y años y años y nuestra circunstancia va a seguir siendo la misma. No salimos del hoyo, no salimos del atoradero, seguimos en lo mismo. Y escúcheme, hay maldiciones financieras que son fuertes en las familias. Fuertes. Que es una maldición financiera. Llevas años que el dinero no te alcanza. Y por más que trabajas y trabajas y trabajas y dices, bueno, si yo ganara más, si me pagaran overtime, y de todas formas haces overtime, haces triple time, no sé si eso sea así o se diga así o no, pero trabajamos y trabajamos y trabajamos y sacrificamos a la familia. Todo el día estamos en el trabajo, salimos cuando los hijos están durmiendo, llegamos cuando los hijos están durmiendo, y aún así no alcanza el dinero. No alcanza, porque hay maldición financiera sobre nuestra vida. Pero dice Mateo que Dios quiere darnos buenas cosas, porque Él es nuestro Padre. Él es tu Padre. Tenemos que restaurar la relación de padres e hijos, no basada en lo que hemos tenido como padres terrenales, sino comenzar a entender que Él es nuestro Padre celestial. Pero ¿cómo comenzamos a restaurar nuestra relación con nuestro Padre celestial? Si tienes a tu Padre terrenal, hónrale. Restaura esa relación con tu Padre terrenal. Restáurala. Hay veces que no tenemos la oportunidad de arreglar cuentas. Hay veces que simplemente recibimos una llamada y recibimos la noticia que no quisiéramos escuchar. Pero mientras estamos con vida tenemos que arreglar esas cuentas, tenemos que restaurar nuestra relación con nuestros padres terrenales, porque si no, basado en eso es la relación que tenemos con nuestro Padre celestial. Romanos 8, 15 al 17 dice:
Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Tenemos un espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Y dice espíritu de adopción porque el día de ayer me preguntaba mi niño más grande, dice: papá, entonces los judíos son hijos de Dios. Le dije, mi hijo, la Biblia dice que los judíos son el pueblo escogido de Dios, que Él los ama. Dice, y entonces nosotros, le dije, nosotros también. La Biblia dice que Él nos ama. Por eso aquí dice Pablo en Romanos que recibimos el espíritu de adopción, porque el pueblo judío es un pueblo amado por Dios. Pero dice la palabra que a los suyos vino, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y ahí entramos usted y ahí entramos yo. Quizás no venimos del linaje judío, pero el hecho de haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador nos hace ser hijos de Dios. Juan capítulo 1 verso 11. Voy terminando ya con esto. Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, ahí no hubo una voluntad de una mamá o de un papá. Ahí fue la voluntad de Dios, hacernos sus hijos. Qué privilegio ser hijos de Dios. Qué privilegio tener a Cristo en nuestro corazón, iglesia. Y tenemos que asegurarnos de nuestra identidad en Él, porque hoy en día estamos viviendo tiempos de cumplimientos de la palabra profética, iglesia. Esto que se está viviendo en Rusia, Ucrania, todos estos países, no es más que el cumplimiento de la palabra. Cristo viene pronto por su iglesia. Cristo viene pronto por su iglesia. Pero necesitamos tener la identidad de hijos. La identidad de hijos. Anoche bromeábamos un poquito en casa y me decía mi niño, el más grande, dice: oiga usted, me dice, esposo de mi mamá. Me dice así. Pero estábamos jugando, ¿verdad? Me dice: esposo de mi mamá. Y le digo: hijo de mi esposa. Y estábamos bromeando un poquito ahí. Pero después se acerca y al final, antes de irse a dormir, me da un abrazo y me dice: papá, te amo. Él sabe que es hijo. Él sabe que es hijo. Y podemos bromear, y a veces así le digo al chinillo, a Josué, le digo: mi hijo, se me hace que a ti te cambiaron en el hospital. Digo: no te me parece nada a mí, pero luego les voy a enseñar una fotico que sí se parece. Pero le digo: se me hace que te cambiaron en el hospital. Y se queda y dice: no, si tú eres mi papá. Pero bromeamos a veces con ellos, y esas bromas que a veces hacemos es para reafirmar su identidad. Porque a veces el mundo es tan cruel que allá afuera les van a decir tantas cosas, y tenemos que forjar el carácter en nuestros hijos, que aunque le digan lo contrario, ellos sepan quiénes son. Y ¿sabes qué? Son hijos. Tus hijos son tus hijos. En este país sabemos muchos matrimonios compuestos, donde cuando nos casamos, uno de los hijos no es hijo natural. A eso le llamamos matrimonios compuestos. Pero si tú estás casado con él o ella, es tu hijo. Asegúrate de que te vean como padre o madre. Pero la responsabilidad no es tanto de ellos, sino tuya y mía como adultos, de enseñarles que son hijos, de formar el carácter en ellos de que son hijos. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, pasamos de ser creación de Dios a hijos de Dios. Así que necesitamos, si me ayuda el ministerio de alabanza, necesitamos, iglesia, necesitamos volver a la identidad de hijos. Necesitamos entender lo que es la paternidad de Dios sobre nuestra vida. Ahora, el ser hijos de Dios no es por lo que merezcamos, no es porque lo merezcamos, perdón, es por gracia. Es por gracia. Porque si Dios nos diera en justicia lo que merecemos,
muchos de nosotros ya no estaríamos. Comenzando conmigo. Muchos no estaríamos. Pero hay asuntos que necesitamos entender en nuestra vida, que somos hijos de Dios. Yo no sé qué habremos vivido, que cada uno de nosotros habremos vivido algo de manera particular en nuestros hogares. Pero si tienes tu padre vivo, restablece tu comunión. Y digo el padre porque normalmente es más común tener la comunión con mamá que con papá. Yo con mi madre, cuando le hablo, puedo hablar 1 hora, 2 horas con ella. Yo comienzo a hablar con mi papá, a los 10 minutos me dice: hijo, no te quiero quitar tu tiempo, luego hablamos. Le dije: papá, pero si yo no estoy haciendo nada, te hablé porque quiero platicar contigo. No, pero no te quiero quitar tu tiempo. Dice: no quiero que te vaya a salir caro el recibo de la llamada. Le dije: papá, tengo minutos ilimitados. Entonces trato de debatir sus argumentos, pero yo entiendo, papá es así, no habla mucho. Pero he aprendido que hay temas que a él lo cautivan. Y como mi papá desde hace muchos años, él casi 34, 35 años fue maestro de educación física, le encantan los deportes. Entonces yo sé que si quiero entablar una buena conversación con papá, hablo de los deportes y hablo del campo. Le encanta el campo y le encantan los deportes. Papá, ¿cómo está el rancho? Papá, ¿cómo va la siembra? ¿Cómo va la cosecha? ¿Qué viene esto? ¿Qué sigue? Y puedo así estar 1 hora con papá. Pero si nada más le digo: papá, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo va todo? Bien. ¿Cómo está por ahí? Bien. Y no logro entablar una comunicación con papá. Pero hay temas que yo sé que le llaman la atención. Yo creo que como hijos e hijas de Dios, que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, tenemos que restaurar muchas cosas en nuestra vida. Iglesia, tarde o temprano nuestros padres partirán con el Señor. Es la ley de la vida. Un amigo hace tiempo me dijo, dice: lo único que necesitamos para morir es estar vivo. Y le dije: ¿cómo así? Dice: sí. Dice: ¿cuánta gente lleva en el hospital 1, 2, 3 años y ahí está viva? ¿Y cuántas veces hemos sabido de gente saludable y de repente murió? Por eso esa frase de que solamente para morir hay que estar vivo es muy cierta. Y necesitamos primero agarrarnos de la mano de Dios. No somos huérfanos, tenemos un Padre celestial. Si no creciste con la imagen de un padre paterno, de un padre terrenal, hoy tienes la oportunidad, tenemos la oportunidad. Desde que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Abba, Padre. Pero varones, yo sí quiero decirles, ahora que tú tienes a Cristo en tu corazón, ahora que yo tengo a Cristo en mi corazón, tenemos que trabajar con nuestra familia. Tenemos que darle la identidad a nuestra familia, de que nuestra familia es amada porque les amamos, que nuestros hijos son amados porque les amamos. Tienes niños o tengas niñas, habla con ellos, abrázales, ámales, diles que les amas. Como varones a veces somos muy secos y no expresamos el amor. Decimos: es que sabe que lo amo. Y no abrazamos a nuestros hijos. Tenemos que abrazar a nuestros hijos. Tenemos que amar a nuestros hijos. Tenemos que mostrarles el amor del Padre a nuestros hijos. Pero ¿por qué no lo podemos hacer muchas veces? Porque nuestra relación con papá está quebrada, tanto con nuestro Padre celestial como con nuestro Padre terrenal. Y hay cosas que ya no se pueden arreglar si ellos están muertos. Pero mientras están vivos, háblales, llámales, hónrales. Si puedes, bendícelos, mándales algo. Deja de comerte una hamburguesa acá, mándales algo. Oh, pastor, pero si ellos tienen rancho, ellos ganan más que yo. Que no te importe eso. Hónrales. La honra no tiene que ver, es muy distinto, y por eso malinterpretamos.
Pensamos que dar finanzas a alguien nada más tiene que ser cuando necesitan. Eso es ayudar en una necesidad. Pero la honra es dar aunque no necesiten. Eso es honrar. En el contexto financiero, aunque no necesiten, hónrales. Aunque no necesiten, bendícelos, llámales. Podemos muchas veces hablar con los amigos horas, pero no podemos tener tiempo para dar una llamada. Podemos estar en redes sociales horas, pero también necesitamos, aunque sea unos minutos. Papá, mamá, ¿cómo estás? Tenemos que restablecer nuestra relación con nuestro Padre terrenal. Nuestros padres terrenales se equivocaron muchas veces, pero tú y yo no somos nadie para juzgarlos a ellos. Porque sabes, el día de mañana quienes nos juzguen a nosotros serán nuestros hijos. Nos dirán: papá, yo quise que tú me dieras esto y no me lo diste. Yo quise lo otro y no me lo diste. Mi niño David ayer me decía: papá, yo soy el primogénito, ¿verdad? Le dije: sí. Dice: pues cuando a mis hermanos les des $1, a mí me tienes que dar $2. Ya sabe lo que es el derecho de primogenitura. Él dice: yo tengo derecho al doble por ser el primero. Dice: yo tengo derecho al doble por ser el primero. Y le digo: sí, pero también tienes derecho a tener responsabilidades por ser el primero. Tenemos que cuidar a nuestra familia, iglesia. Tenemos que volver a la identidad de hijos de Dios, porque muchas veces nos congregamos, pero hemos perdido la comunión con el Padre. Y el Padre dice: cuando entres a tu lugar secreto, ora a tu Padre en lo secreto. Ora a tu Padre en lo secreto. ¿Cómo vamos a restablecer la comunión? Tenemos que volver al lugar secreto. Si no estás orando, tienes que comenzar una disciplina de oración. Como seres humanos anhelamos los mejores dones, anhelamos lo mejor, pero todo comienza con la relación con papá. Ponte de pie. Vamos a terminar esta noche. Y hablo esto no solamente para los que estamos aquí, sino muchos que a través de la internet también nos escuchan. Y que cuántos de nosotros crecimos sin el abrazo de papá. Muchos de nosotros crecimos sin el abrazo de papá, sin las palabras de afirmación de nuestros padres. Pero hay un Padre que nos dice: tú eres real sacerdocio, linaje escogido. Dice: tú no eres cola, eres cabeza. Te he llamado, te he sacado de lo vil y de lo menospreciado. Pero tenemos que hacer uso de la palabra. ¿Y cómo vamos a hacer uso de la palabra? Teniendo comunión con Él. No eres huérfano, no eres huérfana. Tienes tu Padre celestial. A Él puedes ir en oración. A Él le puedes decir: Abba Padre, Abba Padre. Tenemos que restaurar nuestra relación, iglesia, porque si no vamos a pasar años y años y años y vamos a seguir cargando lo mismo, la misma amargura, el mismo rencor, y lo que es peor, vamos a transferir maldiciones a nuestros hijos. Las maldiciones con las que venimos las vamos a transferir a nuestros hijos. Si es maldición financiera y a nosotros nunca nos alcanza, ¿sabes qué? El día de mañana nuestros hijos van a estar iguales. Y yo no sé tú, pero yo no quiero que mis hijos estén batallando el día de mañana. Yo quiero que si ellos dicen: papá, quiero ir a una misión, quiero ir a predicar la palabra, ellos tengan para costear sus viajes e ir y predicar la palabra. Quiero que ellos tengan para sembrar. Quiero que ellos tengan para bendecir el reino de Dios. Yo no quiero que el día de mañana mi nena se case con un varón que no sepa proveerle para ella. Pero necesitamos identificar en nuestra vida que necesitamos arreglar cosas
para que las bendiciones de Dios fluyan. Y pueden ser no solamente en el área financiera, puede ser en el área, en distintas áreas de nuestra vida, iglesia. Tenemos la oportunidad de cambiar a nuestra generación. Tenemos la oportunidad de cambiar a nuestra descendencia. Dice la Escritura que las maldiciones afectan a la tercera y cuarta generación, pero las bendiciones de Dios llegan hasta 1000 generaciones. 1000 generaciones. Tenemos la oportunidad de cambiar nuestra generación, nuestra descendencia. Que el día de mañana nuestros hijos digan: papá, mamá, voy a predicar la palabra. Y que no tengan temor de nada, porque saben que su proveedor es Dios. Que mientras estén en la voluntad de Dios. Yo escuché esta frase hace tiempo: el mejor lugar para estar, el mejor lugar para estar es en la voluntad de Dios. Porque no importa si estás en China, en Asia, en Europa, en Latinoamérica, estando en la voluntad de Dios, Él será tu proveedor. Él será el que te sustente. Él será el que te diga: yo estoy contigo, no desmayes, yo estoy contigo, sigue adelante. Pero comienza con una decisión, y la decisión es hoy. Comienza con una decisión, y la decisión es hoy de quebrar con toda maldición. Si tú y yo no arreglamos cosas con nuestros padres terrenales, el día de mañana nuestros hijos no querrán venir a nuestras casas cuando ya estemos viejos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a honrarnos, y que el día de mañana ellos quieran venir a la casa de papá y mamá, porque saben que papá y mamá les ama, les ha abrazado. Que si no somos perfectos, pero les hemos demostrado amor. Todo comienza, iglesia, con arreglar nuestras cuentas hoy, para bendecir a nuestras generaciones. ¿Quién quiere que sus generaciones sean bendecidas? ¿Quién desea que sus generaciones sean bendecidas? Comienza con nuestra decisión hoy. Comienza con nuestra decisión hoy. Padre, yo te doy gracias esta noche, porque no somos huérfanos. No somos huérfanos, somos tus hijos. Y si somos hijos, tenemos derecho a lo que es tuyo, es nuestro también. Ahí donde habitas, allá en los cielos donde habitas, un día estaremos contigo, porque somos tus hijos y somos herederos de una herencia que no merecíamos, pero a través de tu Hijo Jesucristo nos hizo partícipes de la herencia. Nos hizo partícipes de esa herencia. Padre, yo hoy oro y clamo que en nuestros corazones se despierte cada día más la identidad de hijos tuyos. Somos hijos tuyos. No somos huérfanos, somos hijos. Vamos, dilo en voz alta: no soy huérfano, no soy huérfana, soy un hijo, soy una hija de Dios. Aleluya, aleluya. Padre, oro por aquellos niños, aquellos jóvenes que están creciendo sin la figura paterna. Quizá el padre está en casa, pero está ausente, porque nada más se ha encargado de llevar el dinero, se ha encargado de llevar cierta cantidad cada X tiempo, pero no ha abrazado, no ha aconsejado, no ha tomado tiempo para sentarse, para disfrutar con sus hijos. Hoy oro que todo sentimiento de orfandad se vaya del corazón. Todo sentimiento de orfandad se va. Todo sentimiento de orfandad se va en el nombre de Jesús. Y viene un espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, 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 mi papá, Abba, mi papá, Abba, mi papá.
Vamos a terminar adorando. Bendito eres Dios. Vamos a clamar, vamos a terminar. Tu amor nunca falla, siempre me abraza. Somos tus hijos. Soy tu hijo. Gracias por tan grande privilegio. Aleluya. Vamos, díselo a Él. Y que tengo un lugar. Y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Oh, 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 oh. Me amaste primero con amor verdadero. Oh, oh, Mi respuesta. Mi respuesta es adorar. Aleluya. Mi respuesta es adorar. Tu amor nunca falla, siempre me abrazas. Aleluya. Tu amor nunca falla, siempre me Ahí donde estás esta noche, dile: Señor, yo soy tu hijo. Dile: tú eres mi Abba, tú eres mi papá. Dile: enséñame. Dile: enséñame a través de tu palabra cómo ser hijo tuyo, cómo actuar como hijo tuyo. Dile: muéstrame tu amor de padre. Dile: yo sé que soy tu hijo. Pero dile: Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame a clamar y a orar como conviene. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y el pueblo dice: